Buenos días, buenos días y bienvenidos al séptimo workshop de Association of MBAs y Business Project Association para el desarrollo de habilidades en América Latina. Mi nombre es Carlos Ramos y soy el representante de AMBA y BGA para América Latina y el Caribe, y es un placer recibirlos en este taller que forma parte de una serie de talleres que venimos desarrollando a través del tiempo y que se va a referir a la adaptación de las técnicas de enseñanza y el aprendizaje en la nueva normalidad. Como dije anteriormente, este taller forma parte de una serie de talleres que AMBA y BGA han diseñado para apoyar las escuelas latinoamericanas y del Caribe para el desarrollo de todas las habilidades que son necesarias en este momento de cambio significativo en las distintas áreas. Específicamente entendemos que es muy importante desde el momento que tiene que ver con la forma en que enseñan las escuelas de negocios, la forma en que se enseñan las escuelas de negocios. Digamos que hasta la pandemia había una cierta, digamos, tal vez dudas en cuanto al uso de la educación online, pero en general se prefería siempre la educación presencial y frente a esto hubo escuelas que tuvieron posiciones más firmes, otras más abiertas al uso de nuevas tecnologías. Con la llegada de la pandemia hubo que cambiar obligatoriamente la forma de enseñar y la forma presencial no pudo ser posible, pasó a ser, a ser online en todos los casos, por las buenas o por las malas, lamentablemente, ¿no? En algunos casos. El hecho concreto es que si bien fue resistido en un primer momento el tema o discutido en un primer momento el tema de la educación online por los estudiantes y fue aceptado un poco a regañadientes debido justamente, pero aceptado finalmente por el tema de la pandemia. Cuando vuelve la normalidad, cuando volvemos a la presencialidad, nos damos cuenta que la educación online tenía muchos beneficios, tenía muchas cosas positivas y digamos como que ya la gente no quiere volver a la presencialidad 100%, sino que se requiere que haya algo online, que haya una parte online, porque ha demostrado claramente sus beneficios. Entonces, en este taller lo que vamos a ver precisamente es cómo se produjo el pase en dos escuelas que son súper prestigiosas de la región, claramente uno entre las top del mundo, que vienen tal vez de posiciones distintas. Tenemos el caso de EGADE Business School, de Tecnológico de Monterrey, que ha tenido una larguísima tradición en todo lo que ha sido enseñanza online a través de los años. Del otro lado, tenemos el caso de INCAE Business School, que siendo mucho más apegada al face-to-face, a la enseñanza en persona, no le había dedicado tanto esfuerzo a todo lo que era la educación online, posiblemente siguiendo su propio origen, ¿no? O sea, vale recordar que Inca Business School fue fundada digamos, fue apoyada en sus inicios por Harvard Business School, ¿no? Entonces, toda la cuestión de método de caso, la presencialidad y demás, tenía un rol esencial. Pero INCAE se dio cuenta bastante antes de la pandemia, de la necesidad, y ya en 2019, no tan antes de la pandemia, pero ya empieza un programa muy serio de educación online. Precisamente uno de nuestros expositores es Camelia Lee, que ha sido la responsable de llevar adelante INCAE Business School Online, ¿no? Y ella entonces nos va a contar un poco de cómo fue ese pasaje, ese cambio cultural que fue tan importante, porque convengamos que acá se trata de un gran
cambio cultural que tiene que tener la organización. La tecnología estaba disponible, ¿no? O sea, digamos que mismo nosotros desde los órganos acreditadores lo veíamos perfectamente que la tecnología estaba disponible para que sea considerada mucho más que un second best, ¿no? Un segundo mejor, algo como que, bueno, sino que estaba todo dado. Pero había una cuestión cultural que eso lo impedía. Y del otro lado tenemos otro de nuestros expositores, que es Ricardo Úbeda, del TEC Monterrey, que justamente nos va a relatar el pase, digamos, en la época de la pandemia, pero a partir ya de una convivencia mucho, si se quieren ustedes, mucho mayor con la cuestión tecnológica, porque forma parte, digamos, de la propia naturaleza de lo que es el TEC. Y on top of that, ¿no? O sea, encima de todo esto, quiero resaltar también que tanto Camila como Ricardo tienen una extensa experiencia que excede sus propias instituciones. O sea, Camila viene de experiencia en Europa, en Estados Unidos, ¿no? O sea, y en América Latina, o sea, con una, digamos, como que llega y cae a introducir toda una serie de cambios y justamente un conocimiento de varias instituciones, ¿no? Ella ha pasado por institutos de empresa, por ESADE, por Columbia University, de manera que seguramente su presentación estará enriquecida con todos esos pases. Y algo similar ocurre con Ricardo, ¿no? Que tiene también una vasta experiencia en ESADE y viene también de una escuela del sur. O sea, yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y justamente Ricardo viene de una escuela muy próxima y también muy querida por ambas, ¿no? Que es Adolfo Ibáñez, antes de estar en el TEC de Monterrey. Así que sin otros, más para distraerlos, me gustaría empezar tal vez con Camelia, ¿te parece? Con la presentación y luego seguimos. La idea es hacer presentaciones de 30 minutos, los expositores no responderán preguntas en ese tiempo, les pedimos que las reserven o si las quieren ir pasando, pero para hacerlas luego una vez que terminen las dos exposiciones. Esto sucederá en aproximadamente una hora. Así que, Camelia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos y Ricardo. Un gusto compartir contigo hoy la sesión. Y gracias, Carlos, por la generosidad en presentarnos. Siempre en estos workshops vamos a aprender juntos. Nosotros vamos a abrir un poco el debate con algunas ideas y reflexiones y realmente en la hora de preguntas y las conversaciones posteriores seguramente van a ser muy, muy interesantes. Así que sin más, para cumplir con los tiempos, voy a empezar con la presentación que he preparado. Carlos me ha ayudado mucho para que la podamos enfocar y en los tiempos y en los temas del workshop. Así que, como ven, la he nominado una conversación abierta porque creo que no hemos terminado de hablar. Creo que apenas iniciamos la conversación acerca de esa nueva etapa en la educación superior. Quizás hemos llegado a unos tiempos en donde ojalá ese cambio que tanto animamos a los alumnos en el aula, que sean su filosofía de vida, haya llegado también a la academia, porque hemos sido fantásticos en enseñar el cambio a los alumnos, pero nuestras propias instituciones académicas en todo el mundo ha tenido retos para cambiar de una forma más radical. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y pueden haber muchas razones detrás, pero lo importante es mirar al futuro y ver cómo esas dificultades o estos retos del entorno nos pueden ayudar a mover nuestras instituciones hacia unas transformaciones más aceleradas. Entonces, para ello, para guiar un poco la conversación, tengo cuatro puntos y en el quinto algunos ejemplos adicionales que podemos ver en la parte de conversación. Si nos da tiempo, si no, felices de compartirlos después. Con todos ustedes. Entonces, un primer punto es dónde estamos o qué sentimos que vivimos actualmente, por qué es diferente esa crisis que otras o ese momento en el que estamos viviendo y algunos
vislumbrar un poquito los años 2030, 2050 con estudios de casos. Es mucho atrevimiento hablar de un periodo tan largo cuando los cambios ocurren pues aceleradamente y cada 2, 3 años, pero un poco filosófico. Siempre es bueno mirar al futuro para luego ir ajustando los días a días. Y cómo no, aprendizajes y elementos de reflexión para terminar con esa invitación a conversar. Entonces, podríamos decir en primer lugar que estamos aquí porque vivimos una tormenta perfecta. El mundo, después de la pandemia y especialmente América Latina, ha vivido un aumento muy grande de la desigualdad. Los países ricos frente a los países de ingresos bajos y medios se han despegado aún más. Y, como no, la educación pública ha quedado muy rezagada versus a la educación privada. Por otro lado, hay un incremento de lo que llamamos learning poverty en inglés, en español lo traduje como pobreza de aprendizaje. Nos están llegando cada vez más de la educación primaria y secundaria alumnos menos preparados en los temas básicos, capacidad de lectura, matemáticas y otras competencias que nos hacen que tengamos alumnos cada vez menos preparados y por tanto cuando llegan al high school o cuando llegan a la universidad tenemos que invertir algo más en nivelar esa pobreza del aprendizaje. Luego, paradójicamente, América Latina se comporta en cuanto a la demografía como los países desarrollados. Tenemos una población más envejecida. En el mundo hay la población más envejecida, pero América Latina se está comportando igual. Tenemos menos jóvenes en algunas regiones de nuestro continente y eso nos tiene que preocupar evidentemente para el futuro y para el tipo de formación que vamos a dar en el futuro. Y por supuesto el tema quizás más comentado por medios académicos y generalistas, la digitalización más acelerada que estamos viviendo todos. Luego la industria. Vive también parte de estas disrupciones de forma global. La globalización de la educación ha hecho que vivamos en una gran vitrina pública, en donde sí, nosotros podemos ir a otras regiones, pero las otras regiones vienen para acá y la barrera de entrada en la región es cada vez menor. Ya todos ven cómo hay oferta de escuelas de muy alto nivel, con precios muy competitivos, con programas traducidos al español, y eso hace que la competitividad sea cada vez más alta. Nosotros también podemos empezar a pensar más en los mercados internacionales, pero con la limitación de recursos y de mercados, pues lo tenemos un poco más difícil para aquellos que quieran entrar en nuestra región. Por otro lado, hay una mayor competitividad porque tenemos jugadores nuevos, tenemos empresas de educación y tecnología o educación tecnológica que tienen un alto poder de inversión, son mucho más ágiles en la toma de decisiones porque no tienen tanto proceso académico, proceso de aprobación que tienen las instituciones educativas clásicas. Para todos nosotros han incrementado los costos para ser visibles justo por esa globalización de la educación, para tener un pequeño espacio de visibilidad en medios sociales, en Google, en las demás medios de comunicación. Hay que invertir cada vez más. Podríamos decir que estamos en un modelo de negocios de rendimientos decrecientes. Cada vez más hay que invertir para sumas más importantes para lograr menos. Todos estamos con esos retos. Por otro lado, el mercado y los candidatos valoran cada vez más la formación profesional que les da competencias concretas versus a la educación universitaria formal. Y en todo el mundo hay un colapso financiero con menos fuentes de financiación, menos préstamos educativos y por tanto eso es otro reto que podríamos asumir. El tercer
componente de esa tormenta perfecta podría ser el modelo académico, en el que vamos a entrar un poco más a fondo en la presentación, y en un mundo en el que se puede trabajar desde cualquier lugar. Todos estamos leyendo sobre los nómadas digitales, pues también se puede aprender desde cualquier lugar. Por tanto, nuestros edificios con nuestras aulas, con tantas inversiones que llegan detrás, pues llegan a ser más bien un peso financiero que un asset que podemos transformar en algo que nos traiga pues más alumnos y más beneficios para las escuelas. Por otro lado, tenemos muchos desafíos curriculares, porque ya no podemos pensar que hemos diseñado una carrera universitaria o un máster o una especialización para los próximos 10 años, si no sabemos cuáles son las habilidades de los próximos 5 años. Entonces, la pregunta que surge deben ser los diseños curriculares más enfocados en un desarrollo de mentalidad, de una forma de ver y entender la vida en componentes más relacionados con la creatividad y no tanto en conocimiento o habilidades clásicas. Luego, la facultad tiene una presión enorme. Todos nosotros que estamos, además de administración en el aula, sabemos que los alumnos vienen cada vez más preparados y que a la vez que somos profesores tenemos que ser aprendices. Y por supuesto, todas las universidades en el mundo, cada vez que miro estados financieros de escuelas también de Europa o de Estados Unidos, tienen el reto de la sostenibilidad financiera. Ha sido un gran dolor desde los años quizás 70, 80, cuando se empezó a internacionalizar la educación, y siempre ese gran reto sobrevive con los retos de mantenernos actualizados, invertir en innovación, invertir en el desarrollo de la facultad. Por tanto, para los decanos y los equipos de administración, este es uno de los grandes dolores de cabeza, podríamos decir. También para terminar esa primera parte, podríamos decir como reflexión que quizás en el famoso debate entre Clayton Christensen y Michael Porter, la predicción de Christensen puede ser la correcta. Y cada vez hay más voces en la industria que hablan que podemos ver una polarización del sector, con grupos académicos grandes en donde se hacen entornos con recursos compartidos o con apoyos de comunidades empresariales o privadas, y por otro lado, instituciones pequeñas muy ágiles o estos nuevos players privados. Y se vislumbra que quizás las que están en la mitad con estos retos financieros grandes, sin una oferta muy diferenciada, pues pueden tener retos para sobrevivir. De hecho, hemos visto algunos fenómenos de estos ya en Estados Unidos. Entonces, vamos sin más pasar a mirar al futuro. Y en ese mundo que mencionamos, trabajar desde cualquier lugar, los alumnos también pueden aprender sobre cualquier lugar. Debemos mirar cómo nos movemos de los clásicos indicadores o conversaciones eternas que tenemos sobre el alcance, la escala, la eficiencia, a un enfoque más en la creación de valor, en donde de verdad tengamos a los alumnos en el centro y nos vemos a gran escala, tanto en los procesos internos como en los componentes educativos de los programas, y que la tecnología la podamos cambiar y adaptar a mayor velocidad. A veces siento que nos enfocamos mucho en qué tecnología adquirimos sin hacer antes la reflexión y qué queremos enseñar y qué tipo de alumnos queremos tener en el futuro. Entonces, recordar que la tecnología es el apoyo a la estrategia es algo que lo hemos intentado internamente elevarlo cada vez más en las conversaciones más estratégicas. Por tanto, esto nos lleva a 4 preguntas fundamentales cuando hablamos del diseño de la experiencia académica del futuro. ¿A quiénes estamos enseñando? ¿Cuál es ese alumno que tenemos que atender? ¿Cómo le facilitamos el acceso y cómo somos inclusivos?
qué enseñamos, cómo son esos profesores del futuro y qué tipo de herramientas pedagógicas necesitamos saber. Y luego viene la última en ese orden, cuándo y dónde, con qué tecnología y en qué tipo de mundo o para qué tipo de mundo lo preparamos. También recordar que el estudiante del futuro, por lo menos el del futuro inmediato que estamos viendo ahora, le gusta tener responsabilidades de aprendizaje compartidas, tiene acceso a muchísima información, es autosuficiente, valora enormemente su tiempo y valora que los momentos de aprendizaje no sean estas largas sesiones en donde están escuchando pasivamente, sino que sean espacios cortos de aprendizaje que se combinen con otros más eficientes de colaboración donde tienen un papel activo. El profesor del futuro también tiene que cambiar la mentalidad de experto hacia una mentalidad más de aprendiz, y sé que este es nuestro gran reto para aquellos que, como ustedes, están liderando los departamentos académicos, las escuelas, como decanos asociados, como decanos, como líderes de áreas. Es el gran reto. ¿Cómo hacemos para transformar en esa mentalidad de aprendiz? Tenemos que ser estudiantes nosotros mismos, sentarnos a vivir la experiencia de ser estudiante hoy en día para llegar con una mayor empatía y comprensión de nuestros propios alumnos y combinar, por supuesto, la sabiduría, la capacidad de desarrollar conocimientos con la tecnología. Tenemos a la vez que ser muy hábiles en el uso de las tecnologías y adaptarnos rápidamente a todas las novedades que van ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Entonces, ¿qué y cómo vislumbramos estos programas? Por lo menos por ahora, se parece a sentar después de la pandemia los modelos blended con un aprendizaje personalizado, en donde las plataformas de aprendizaje en línea se combinan con un diseño de aulas mucho más colaborativas. E igual los planes de aprendizaje son cada vez más flexibles y los modelos que gustan a nuestros alumnos actuales son más enfocados en la parte online individual, y cuando estoy presencialmente o en estas aulas virtuales como el que tenemos hoy, que sea colaborativo. Es decir, quiero ser una parte activa en el proceso de aprendizaje. Y luego el aprendizaje experiencial es cada vez más importante porque todos sabemos que la inteligencia artificial ha llegado para estar aquí, y si la miramos como una oportunidad, pues puede ayudar a incrementar incluso la productividad. Leía recientemente en un artículo de Higher Education, por cierto, sobre esto, y por tanto enfocándonos más en desarrollar de forma experiencial la creatividad de nuestros alumnos, su pensamiento crítico, su pensamiento analítico y todas estas nuevas formas que les van de pensar, que les van a ayudar a ser competitivos. Algunos ejemplos de estas aulas y de estas formas interesantes que nos han llegado son el aula invertida, el proyecto Minerva, que seguramente lo conocen, hace mucho uso de ello. Como mencionaba antes, el contenido es en línea de una forma síncrona o síncrona, y el aprendizaje se hace en visitas a empresas, en reuniones con ejecutivos y en conversaciones con los profesores que se transforman en unos facilitadores del aprendizaje. Luego, la inteligencia artificial, lo que son los data analytics o los data graphics, llegan no solamente en el aula, pero también tiene que llegar a los equipos de admisiones a transformar ese aprendizaje que nos permite la inteligencia artificial para llegar de una forma más inteligente a los potenciales candidatos de cada una de nuestras escuelas. Ahí se empiezan a aplicar, por ejemplo, en esos procesos los mismos conceptos de Netflix o de Spotify, en donde a un candidato le aparece de forma personalizada los programas asociados con su historial de búsqueda. Por tanto, nuestros equipos de admisiones a la vez deberían
ser también unos aprendices permanentes para poder incorporar estas nuevas herramientas. Y también tenemos que tener una mente abierta en combinar estos nuevos microcertificados, estos ciclos de programas más cortos, las innovaciones más rápidas, para que a la vez las transformemos poco a poco en programas de aprendizaje más sólidos. Entonces, en lugar de pensar quizás en el programa largo y luego en el corto, podríamos pensar en combinaciones de programas cortos que nos lleven luego a construir la pieza más grande de formación, para decirlo de alguna manera. Y luego llegar a, después de pasar por la parte de alumno, profesor, metodología, y herramientas para llegar al aprendizaje, ¿cuáles serían estas instituciones? Y podríamos resumir en 4 grandes modelos que tenemos hoy en día y que tendremos por un tiempo. Por un lado, instituciones que trabajan con lo que llamamos OPMs, Online Program Managers. Aquí les voy a desarrollar un poco el modelo de INCAE Online. Lo interesante aquí es que estas instituciones son muy ágiles en adquirir nuevas tecnologías y por tanto colaboran muy bien o combinan muy bien con las capacidades que nosotros tenemos a nivel académico. Las ventajas es que no tenemos que hacer la inversión propia, que en América Latina todos sabemos, no tenemos los endowments de otras regiones para poder tener fondos de inversión en la parte intelectual y de creación de contenido. Por supuesto que una desventaja es que los beneficios se comparten. Luego hay otro modelo que es la asociación con las plataformas masivas, con los MOOCs. Eso tiene una gran ventaja que es la visibilidad, pero la desventaja es la falta de diferenciación en primer lugar, y luego no hay un control de marketing y tampoco hay un control de la marca y del uso de la marca. Y por supuesto las tasas de finalización todos sabemos que son muy bajas en esas plataformas. Luego hay contratistas independientes, que es otra forma en la que una institución no quiere perder parte de los beneficios y quiere contratar a instituciones externas que les ayuden a desarrollar contenidos online. La ventaja es que no se reparten ingresos, pero la desventaja son los costos muy altos de inversión y una complejidad operativa también pues elevada. Y por último, el modelo de las operaciones internas, que le da toda la ventaja a la institución que lo usa en la propiedad intelectual, pero a la vez incrementa la infraestructura propia. Hay que invertir en las tecnologías, hay que invertir con recursos propios en los costos de venta y de mercadeo. Por tanto, pone un estrés financiero mucho más severo a la institución y la hace comprometer el modelo operativo por largo plazo, porque una vez se invierte en una tecnología, estás anclado a esa tecnología, es mucho más difícil volver a modernizarte con tecnologías más modernas. Entonces, estos podríamos decir que son las 4 formas para llegar a esa educación híbrida con ese componente online. Y vamos a ver un poco cómo lo hicimos en INCAE Online. Como Carlos les comentó, en 2019, junto con mi equipo, nos hemos dedicado a estudiar el mercado. Era claro que estaba llegando una necesidad de llegar a varios países de otra forma más eficiente, que no era montarse en un avión para ir a dar clases o montar el alumno en un avión para venir a atender en nuestro aula. Y estuvimos mirando por todo el año, muchos meses, lo que llamamos los OPMs. Nos reunimos con Get Smarters, hablamos con Emeritus, vimos muchos más players en el mercado y al final por varios meses estuvimos negociando y llegar a un acuerdo con Emeritus y firmamos la alianza en diciembre de 2019, que fue la verdad pues
un momento muy propicio porque luego todos sabemos que en marzo 2020 ya se cerraron nuestros países y por tanto muchos tuvimos que sentarnos a ver qué hacemos. Nosotros ya en abril teníamos el lanzamiento preparado de INCAE Online y en junio ya tuvimos los primeros programas en el mercado. ¿Qué hicimos y cómo es el acuerdo? El acuerdo, en primer lugar, era de transformar con la filosofía y el modelo pedagógico de INCAE, que fue algo que nos preocupó mucho. Como decía Carlos, es el ADN de la institución, ha sido creada para ser una escuela de negocios regional desde su fundación. Y los primeros 5 años fue dirigida directamente por Harvard Business School, que dejó su imprenta muy sólida y muy anclada en la institución. Por tanto, nos interesaba mucho mantener esa filosofía y fue parte de la conversación inicial con Emeritus, que estuvo muy dispuesto a estar trabajando con nosotros en adaptarlo, todos los contenidos, pero que se siga viviendo la experiencia de INCAE. En estos 2 años logramos más de 300 alumnos en los programas de grado y más de 5,000 participantes en los programas de no grado. Y llegaron nuevos perfiles, llegaron esos alumnos que aspiraban, conocían la marca, pero que claramente no tenían ni el tiempo ni la capacidad de llegar directamente al campus. Modernizamos la marca, modernizamos incluso el logo institucional después de muchos años y tuvimos más presencia en mercados con un impacto luego transversal en toda la institución. A nivel académico, transformamos 42 cursos académicos de todas las áreas: estrategia, finanzas, tecnología, analytics, liderazgo, comunicación. Desarrollamos materiales pedagógicos de forma más moderna. Alrededor del estudio de caso en INCAE hemos entrado hace varios años en desarrollo de simuladores propios y muchos materiales, muchos assessment en todas las áreas. Nuestras propias evaluaciones 360, evaluaciones de capacidades de toma de decisiones, de estilos de liderazgo, de pensamiento crítico, una gama muy amplia de materiales, y ya están todos en nuestra nueva plataforma que se llama Canvas. También un segundo beneficio de la alianza fue la creación de tutores académicos. Tenemos ya 24 tutores entrenados en la pedagogía de INCAE, y estos tutores ha sido otro objetivo prioritario. Fueron los mejores graduados de nuestras maestrías, los best in class, a quien nosotros entrenamos. Entonces son todos incaístas y todos pues conocen los profesores y los profesores los conocen a ellos. Entonces los hemos entrenado solamente para ser a la vez facilitadores. No hemos perdido fondos. Desde el inicio tuvimos resultados positivos porque lo hemos hecho de forma muy acelerada para que los propios programas que estaban en el mercado a la vez nos cubrían los costos de desarrollo académico, y por tanto generamos ingresos tanto para la institución como la propia facultad. Estos son algunos de los programas, no voy a entrar en ellos porque se pueden ver en nuestra página web, pero solamente decirles que son 3 grandes áreas. Son certificados, que son 7 semanas asíncronas con componentes síncronos, especializaciones, que son varios certificados, y luego paneles síncronos con expertos, y luego las maestrías, que tienen también este componente híbrido con un gran componente o con una gran parte online y una parte live, e incluso con reuniones presenciales como graduados. Voy a entrar ahora un poco en los últimos minutos a explicarles el concepto de diseño, cómo se diseñaron estos cursos. Primero tenemos un modelo que hemos desarrollado con nuestras propias investigaciones en modelos de aprendizaje, que son el preprograma, el programa y el postprograma, y en cada uno de ellos tenemos herramientas para identificar los objetivos pedagógicos, cómo vamos a medir esos programas, luego desarrollarle el contenido y
al final realizar estas evaluaciones que son a la vez un feedback permanente para la siguiente fase cuando el programa entra de nuevo en rediseño o mejora. Tenemos que tener 3 componentes siempre en cada diseño académico, que es el aspecto relacional, el aspecto intelectual y el aspecto experiencial. Es un check que hacemos en cada diseño con los profesores cuando hacemos un diseño instruccional. Y por otro lado, identificamos en la fase de preprograma, aquí lo hicimos en la parte de INCAE online, lo hacemos en general en todos los programas de INCAE, en todo lo que son por lo menos programas ejecutivos, maestrías ejecutivas o programas a medida. Y aquí con Dawn Papuga, que tiene una empresa de Arcadia, ella está ubicada en Estados Unidos, pero trabajamos con ella en la parte específica de transformación online y definimos sobre todo la experiencia, qué es ser una experiencia INCAE y cómo esta experiencia la podemos ver online. Una vez definir estos atributos, se empezaban a hacer el desarrollo del programa, la entrega del programa y la mejora continua, que es clave. Esto rápidamente para que vean los esquemas que utilizamos en el desarrollo instruccional. Cada profesor tuvo algo que se llama Summit, en donde son 2 días filosóficos. En esos 2 días son muchas preguntas y ayudamos al profesor a transformar todas sus ideas en objetivos concretos, en contenidos y una preestructura y en unos indicadores de evaluación para saber si estos objetivos se han logrado. Luego sigue la fase de desarrollo. Y la fase de desarrollo, dependiendo de la complejidad del curso, puede durar entre 1 y 5 meses. Y después de estos 5 meses se sube todo el contenido en la plataforma. El profesor hace el último chequeo de calidad junto con su tutor antes de que el programa vaya live y se ofrezca ya a los alumnos. En la parte de desarrollo de los propios contenidos, hay también un diseñador instruccional. Tenemos varios ya internamente en INCAE. Hemos tenido al inicio muchos que hicimos con eméritos en los primeros 2 años. Y es un trabajo muy colaborativo en donde el diseñador transforma los materiales del profesor como si fuese un guión de una película. Se escribe, se edita, se vuelve a editar, se vuelve a leer, se vuelve a chequear y luego se empiezan a hacer la parte visual y multimedia y la parte de integración de todos estos contenidos. Siempre lo hemos utilizado como eso, hacer un libro interactivo o una película en donde los guionistas son igual de importantes que los protagonistas. Y luego en la parte de teaching también le damos acompañamiento al alumno y al profesor con un coach de aprendizaje para que nos aseguremos que el alumno termina el curso y de hecho logramos tasas de finalización de los cursos por encima de 90 y pico % en todos nuestros programas y también las evaluaciones, todos los programas tienen un tipo de assessment o de evaluación de acuerdo al tipo de formación que se da, si es de no grado o grado. Entonces, para terminar, algunos aprendizajes y elementos de reflexión. Claramente el futuro de la educación superior tiene que estar enfocada en los estudiantes y las necesidades y los requisitos del mercado laboral, no en lo que nosotros nos gustaría dar. Hay nuevas formas de aprendizaje y tanto los profesores como los administradores tienen que entender que esto es muy importante para adaptar permanentemente los programas. La innovación no se basa exclusivamente en la tecnología, sino en una mentalidad innovadora que tenemos que tener en la academia. Las nuevas tecnologías y la digitalización son medios para alcanzar los objetivos de la educación, no fines. Y la capacidad de innovación pedagógica de los profesores pesará mucho más que su expertise en un área. Y para los administradores y nuestras juntas directivas, cada vez tenemos que informarlos más para que entiendan los retos y las prioridades que tenemos los administradores. La mayoría de los miembros de las juntas directivas no vienen del entorno académico, por tanto, tener los espacios en donde les podemos contar las presiones de la educación superior es esencial.
los equipos de alta dirección y los órganos de gobierno, así como la mentalidad nuestra de los profesores, es fundamental. Es importante evitar y soluciones definitivas como muchas más aulas y muchos más edificios, porque va a ser muy difícil gestionar en el futuro activos fijos tan altos y el modelo del futuro todavía no está claro. Y simplemente para terminar, yo diría que tenemos que ser muy sabios en las inversiones que hacemos, muy rápidos en la innovación y ágiles en los cambios, con las partes interesadas en mente, los estudiantes y los padres, en el caso de la educación universitaria, y las organizaciones gubernamentales y privadas para pensar en alianzas que fortalezcan los medios universitarios en nuestra región. Y aquí termino para que luego, cuando llegue el momento de la conversación, podamos entrar a tiempo. Entonces, espero que he estado en la media hora, Carlos. Gracias. Perfecto, perfecto, Camelia, realmente, o sea, y súper interesante. Seguramente esto va a motivar preguntas y demás, pero nuevamente, dejémoslas para el final. Ahora invitamos a Ricardo, en todo caso, que haga su presentación con la experiencia de Tec Monterrey y la experiencia personal que él tiene, y luego, bueno, vamos a la parte de preguntas. Ricardo, por favor, un gusto. Sí, claro, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. La verdad que, Camelia, con todo el cariño y todo el respeto, te voy a copiar muchas cosas de tu presentación porque no podría estar más de acuerdo. Ricardo, quiere decir que tenemos buenos diagnósticos, te lo agradezco. Casi lloro de la emoción, digo, al fin, alguien que piensa parecido, ¿no? No, de veras, mira, no podría estar más de acuerdo en varios puntos que anoté, ¿no? Que estamos, francamente, al inicio de una etapa, de una revolución. Yo creo que tardaremos 20 o 30 años en entender esto cómo fue, ¿no? ¿Qué pasó o qué sucedió, ¿no? Y también rescato lo que dijiste de las dos velocidades. Yo creo que alumnos y mercado van a una velocidad y nuestro cuerpo académico pues no siempre adopta esa velocidad, ¿no? Y cómo los animas, cómo los enfocas y los pones por ahí. Y también pues que creo que el foco es el alumno y el mercado, ¿no? Acá en el TEC y entrando ya en materia, y la verdad que de veras me gustó mucho por el tema que estamos en rendimientos decrecientes y que tenemos que desarrollar más esa parte de transformación, de creatividad, de aprender que contenidos en sí. Hoy en día ChatGPT tiene todos los contenidos que uno puede soñar y más, ¿verdad? Entonces, toda esa transformación a mí me tiene muy preocupado y es de las cosas que no me dejan dormir, ¿no? Porque si soy muy honesto, no sé cómo será y no sé cómo se hace, ¿no? Para ser muy honesto, estamos pisando un terreno yo creo que muy nuevo para todo el mundo, hay tendencias, suceden cosas, y yo quería resumir o compartir mis miedos o mis reflexiones o como quieran llamarlo, ¿eh? Esto es un poquito, y qué cosas hemos hecho, al menos en EGADE, que nos han dado un cierto resultado, ¿no? Tenemos un tema que aquí en el TEC, lo de la digitalización, lo de la parte de formación online, etcétera, etcétera, acá tiene mucha historia. En el año 66 se empezaron a dar clases por televisión ya, es decir, mucho antes de que todos nosotros naciéramos, ya estaban dando clases por televisión, ¿no? Y en el 89 se daban clases a través de satélite, es decir, en el 92 se incluyeron los emails, en el 93 la videoconferencia, en el 95 ya teníamos websites. Lo comento porque toda esta historia de digitalización o toda esta historia de recursos tecnológicos como habilitador del aprendizaje, los Learning Space, el Blackboard, el vídeo por internet, el radio chat, todo el tema de los Learning Space integrando, todo esto ya tiene una historia bastante grande. Y si soy muy honesto, no sé si siempre esto es lo que necesitas o lo adoptas en el momento preciso o si siempre genera el valor que uno espera, ¿no? El abrazar la tecnología y el evolucionar creo que es muy necesario, pero el cómo, el por qué, el para qué y el cuándo, y yo creo que es mucho más, ¿no? Y hemos seguido pues con todo el tema de los ebooks, simulaciones propias y no propias, con hologramas. Estábamos experimentando el otro día una clase ya con hologramas y hace poco hicimos un evento, una clase en el metaverso. Estuvimos en el metaverso, hay un muñequito que se parece a mí y dice las mismas tonterías que digo yo. Eso me lo imitaron bastante bien, ¿no? Entonces mi pregunta es, oye, hemos estado adoptando cada 2 años
Cada 3 años, tecnologías y más tecnologías y más tecnologías. Y como decía Camelia, y en eso concuerdo mucho, la tecnología es un habilitador. Primero va la estrategia, primero va el por qué y el para qué del programa, el mercado laboral va el estudiante y luego qué tecnología le ponemos en esto, ¿no? Y en esto quería focalizar un poquito la presentación, porque si bien abrazamos y abrazamos y abrazamos cada vez más tecnologías, mi duda es si siempre lo hacemos bien, ¿no? Y aquí hay un tema de que hay muy diferentes intereses en el mercado y muy diferentes actores que no tengo claro, y esto, insisto, es otra duda mía, que esperen lo mismo, ¿no? Los estudios dicen que sí, que los programas cortos y flexibles, que cumplan con el lifelong journey y que todos quieren estar aprendiendo durante toda su vida, cosas muy concretas, dedicando poco tiempo. Las empresas quieren proveedores que les den formación. Mi duda es qué entienden las empresas por formación, ¿no? Quieren temas más flexibles para un título que no implique tiempo completo. La marca de la escuela seguirá siendo importante y ahí coincido que esto se va a polarizar mucho, en mi opinión, entre escuelas que les irá muy bien y escuelas que serán muy masificadas, y en medio yo creo que no quedará mucho tema, ¿no? Y empleados que quieren el aprendizaje online. Todo muy bien, esto es lo que dicen los estudios, pero si uno hace doble clic, empiezas a ver que lo que buscan los empleadores es el change management, la resiliencia, temas de global mindset, de ética, de comportamiento ético, de gestionar a través de culturas. Y tú dices, esto es lo que quieren los empleadores y esto lo podemos ofrecer a través del online, a través de lo digital. Esto es siempre posible, es decir, las herramientas digitales que cada vez serán mejores y permitirán hacer más cosas, ¿pueden ofrecer todo o pueden ofrecer únicamente contenidos o esto cómo funciona? Esta es una de mis primeras dudas, ¿no? Luego entro en el detalle. Y luego cuando uno empieza a entrar en los diferentes actores que hay en todo esto, los empleadores buscan educar, buscan formar o buscan capacitar. Los empleadores quieren que los egresados sepan Python, sepan análisis de data o tengan pensamiento estratégico, o lo quieren todo. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos con los empleadores? Luego están estas plataformas online que claro, estas plataformas buscan proveedores de contenido y buscan nuestra marca y buscan nuestro know-how y buscan masificar todos los MOOCs y todos los emeritus y toda esta gente. Para mí es la uberización, o como quieran llamarlo, de la educación, ¿no? Quieren tomar el prestigio, quieren tomar la marca, quieren tomar los contenidos y ellos venderlo a su modo, a su manera, a su forma, sin que tú tengas demasiado control sobre el marketing, sobre los mercados a los que llegas. Es decir, yo creo que tienen otro tipo de interés, ¿no? Y mi pregunta es, y ahí creo que INCAE lo ha hecho muy bien, lo que hace la plataforma, yo soy capaz de hacerlo. Y la otra pregunta es, ¿y lo que yo sé hacer, lo sabe hacer la plataforma? ¿Quién necesita más a quién, no? Porque ahí creo que no siempre se han dado situaciones de equilibrio, ¿no? Luego está la sociedad. ¿Qué espera de las escuelas de negocios? Líderes responsables, empresas sustentables. ¿Qué tenemos que darle a la sociedad como parte de ella, ¿no? Y luego cada escuela tiene su estrategia, tiene su misión, tiene su visión. Y claro, vemos la tecnología como un habilitador, como un nuevo mercado, como un nuevo canal que potencia mi oferta actual, que busca nuevos mercados. Y cuando vemos todo esto, yo cada día me confundo más porque me cuesta el utilizar o el aplicar o el definir el por qué y el para qué de esta oferta, o al menos tienes que estar articulando con muchos actores y alineando muchos actores y teniendo pues conversas un poquito profundas con toda esta gente, ¿no? Entrando ya en el portfolio digital de GADE, que yo creo que tiene cosas a mejorar y cosas a hacer, para mí la educación en línea o todo lo digital o toda la tecnología, al final es un habilitador, al final es una palanca muy potente, si queremos, de todo lo que hacemos. Pero para llegar a definir cómo hago esta educación en línea, bueno, uno tiene que ver qué perfil de alumno vamos. Vamos a un alumno que es un alto ejecutivo que tiene 45 años, vamos a un alumno que tiene 26 años, que hace 3 que egresó, que no tiene tiempo, que se acaba de casar, y los hijos y los viajes y el trabajo. ¿Quién es mi alumno, no? ¿Y cuál es la propuesta de valor de mi programa? Yo quiero formar a una persona en conocimientos, lo quiero formar en habilidades, lo quiero formar en pensamiento estratégico. ¿Cuál es la dimensión de esa formación que quiero dar, no? ¿Y qué relato debe de tener el programa? El programa tiene que tener
un cuentito bien enlazado que vaya siendo, y qué experiencias y qué contenidos le voy a poner, ¿no? Y yo quiero generar un sentido de cohorte, de pertenencia, de marca, que eso en el online pues siempre se complica un poquito. Quiero generar network. ¿Cuál es la vocación del programa, ¿no? Y yo creo que cuando somos capaces de definir lo que hay debajo del agua, esto es un iceberg, se supone, el dibujo lo hice yo, ya ven cómo me manejo en lo digital y aquí dando charlas, ¿no? Pero cuando uno maneja bien lo de abajo del iceberg, al final la parte online o la parte digital te acaba ayudando o te acaba cohesionando todos estos puntos que tenemos mucho más abajo, ¿no? Hay para mí una discusión muy profunda que Camelia lo explicaba en aquel proceso de todo esto previo a la estrategia digital. La estrategia digital tiene que ser un canal online donde hay un mundo online y un mundo presencial, o tiene que ser transversal a todos los programas que tenemos, los presenciales, los online, los híbridos. Es otra pregunta que me hago, ¿no? Y un modelito que hemos ido desarrollando en EGADE o que hemos ido conversando es para qué sirve mi programa, ¿no? Mi programa es una inversión o el programa es una solución a un problema determinado que tengo, ¿no? Y el programa lo hago por mí, por vocación, por autoconocimiento, por autocrecimiento, o lo hago por temas un poquito más banales como es la plata. Porque, no sé, yo puedo estar tomando un programa por pura vocación, un doctorado. Yo creo que uno lo hace por vocación y por un tema enfocado a la docencia, aparte de la especialización y el conocimiento. Sin embargo, un MBA probablemente lo haga porque quiera emprender o porque quiera desarrollar mi carrera. ¿Para qué estoy haciendo mi programa, no? Y habrá un programa de marketing o un programa de finanzas que lo haré porque yo quiero ser especialista o muy especialista en algo. O porque hace 20 años salí de la escuela y me quiero actualizar. O hay otros programas que me quieren dar capacidades más encajados o más alineados, digamos, con el manejo de otras personas, con el manejo del liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos programas yo creo que adopta o recibe lo que es la digitalización de una forma más amable, o hay otros que la digitalización tenemos que pensar herramientas diferentes. Si uno piensa todas las herramientas que existen hoy en día, no diré que, y sus combinaciones, no diré que sean infinitas, pero tenemos una cantidad de herramientas tan bárbara, tan brutal, que cuál ocupamos, por qué, cuándo y cómo. Esa es mi gran batalla acá adentro. Hay profesores enamorados de los simuladores y está muy bien y no tiene nada de malo, pero el simulador era lo que tocaba para este perfil, para este alumno y para esta materia y para este objetivo de aprendizaje, o era otra herramienta, ¿no? Y ese es el proceso que hemos intentado, digamos, armar dentro de EGADE y de ir aprendiendo. Esto lo vas haciendo y vas aprendiendo, porque cada uno de estos programas te genera unas propuestas de valor muy diferentes. Hay algunos programas donde lo importante es el expertise del profesor. En un programa de doctorado yo quiero tener un perfil de profesor, y en un programa a lo mejor de MBA o en un programa donde busco temas de liderazgo necesito otro perfil de profesor, otro tipo de enseñanza, otro tipo de herramienta, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que se nos abren unas posibilidades inmensas y empezamos a cruzar variables, pero inmensas. Pero para mí parte de para qué sirve el programa o este programa, cuál es el foco o para quién, ¿no? Y una vez hecho esto y una vez definido más o menos cuál será el sentido del programa y qué combinación de valor o de propuesta tendrá, yo creo que hay programas que van más focalizados hacia la transmisión de contenidos, sin ser exhaustivo o exclusivo de esto, y otros que van más enfocados a la transformación de la persona, ¿no? Y eso, pues cada alumno, en función de su momento laboral, pues definirá esto, ¿no? Hay programas que van a un nicho muy concreto. La educación ejecutiva, por ejemplo, en muchas ocasiones va en temas, qué sé yo, de gobernanza o de gobierno corporativo, va a un nicho muy concreto de mercado, y hay otros programas que van a un gran volumen de mercado. Hay programas donde lo importante es la flexibilidad y el alumno lo valora muchísimo, y hay programas donde pesa más el relato, pesa más la estructura, la discusión con tus pares, la discusión de casos, la transmisión de experiencia entre pares, ¿no? Y hay programas donde lo importante es la cohorte, el sentido de pertenencia, el network, el sentirte que perteneces, digamos, a un programa, y otros programas que lo que el alumno quiere es una cierta autonomía y estudiar cuando quiere. Y hay cosas que se pueden presencialmente, yo creo que todavía hoy quedan un poquito mejor o se facilitan más o que requieren menos tecnología. Y hay cosas que me puedo ir completamente online, ¿no? Y hay cosas que las puedo hacer muy internacionales o las puedo hacer muy locales.
Y hay cosas que las puedo hacer muy lockstep, este es el programa y usted empieza por acá y termina por acá y esto es lo que espero. Y hay cosas que las puedo hacer muy stackable, ¿no? Y hay cosas que, bueno, que pesan mucho, como decía, el network, la cohorte, las personas, y hay cosas que, bueno, son transmisión de conocimientos y habilidades y son más unidireccionales, ¿no? Y hay cosas donde la marca y la imagen pesa mucho y hay ocasiones donde el precio, ¿no? Cuando cruzamos todo esto, yo creo que nos aparece una matriz de no sé cuánto por no sé cuánto, donde nos caben no sé cuantísimas tecnologías diferentes para poder armar los programas. Entonces, mi obsesión, y aquí ya creo que me empiezan a odiar por aquí los profesores, los directores de programa, mi obsesión es defíneme bien esto. ¿O cuál es tu propuesta de valor? Dime para qué sirve tu programa, por un lado, y en estas variables, y olvidé 4 o 5 más, hacia dónde pondremos la varilla. Yo creo que no, las cosas no son online o presenciales. Yo creo que en medio hay un gris enorme donde podemos hacer pues muchísimas cosas. Mi percepción, y esto es un modelo personal y puedo estar equivocado y no admito responsabilidades posteriores, seguramente me van a echar de GADE por aplicarlo, pero mi percepción es que hay programas que se enfocan en lo técnico, en lo funcional, en lo analítico, ¿no? en la transmisión de conocimiento, en el desarrollo de habilidades. Y hay programas que ofrecen todo el tema de transformación en lo conceptual, en lo estratégico, en lo adaptativo, en el liderazgo, ¿no? Y hay alumnos que dicen, mira, yo quiero tener mejor desempeño y quiero ser mejor profesional. Yo soy director de marketing o director de finanzas o analista de datos y quiero ser muy bueno en esto, quiero profundizar, ¿no?, en lo que hago. Y hay programas que dicen, bueno, yo lo que quiero es crecer como persona, quiero crecer en términos de cómo gestionar equipos, en términos de cómo entender el entorno, en términos un poquito, digamos, más amplios, más filosóficos o más abstractos, ¿no? En mi opinión, hay programas que lo online lo aceptan muy bien y aquí puedo ponerle mucha digitalización, le puedo poner mucho online, le puedo poner mucho sincrónico, asincrónico, mucha flexibilidad. Y hay programas donde tenemos que usar las herramientas con otro foco o con un poquito más de cariño o con un poquito más de cautela, ¿no? U otras herramientas. Entonces, el proceso que hemos estado intentando diseñar acá ha sido un poquito no, hemos intentado hacerlo muy transversal a todos los programas. No dividir entre el mundo online y la venta online y lo que son los programas presenciales, sino toda la digitalización, todas las herramientas, cómo impactan en función del tipo de programa y lo que pretende cada uno de estos programas. Y con esto llegábamos, yo creo que a una propuesta muy similar. Creo que al final convergemos todos en lo mismo, ¿no? Tenemos una oferta para personas que están en el inicio de su carrera, muy online, que está en el TEC de Monterrey, y nosotros estamos en una serie de programas stackable, donde tenemos certificados profesionales, son unas 45 horas, el diplomado, la acreditación, y todo esto te puede dar paso a los créditos académicos para cursar maestrías. Esto sería pues el famoso stackable que lo vamos armando. Tenemos algunos programas que son totalmente, son un 80% online, la MAF y el MBA, y tenemos pues todo tipo de cursos, creo que son 45 o 50 cursos también pues muy modulares para cualquier tipo. Y luego tenemos otro perfil que es la alta dirección, donde acá la verdad seguimos entrando mucho más con lo presencial, mucho más con lo inmersivo que con lo online. Cuando vamos a cursos con personas pues, que tienen eso, 45, 50 años, que están en alta gerencia, etcétera, etcétera, la verdad que el online o no hemos sabido usarlo bien o no hemos sabido manejarnos bien. Yo creo que cuanto más joven o cuanto menos carrera tiene el alumno, lo online entra mejor porque también son conceptos, digamos, normalmente más técnicos, ¿no? más enfocados al conocimiento en un área. Cuanto más arriba en organización, todo el tema del método del caso, la discusión, el aprender de tus compañeros, yo creo que todavía tiene peso, y no hemos sabido, o yo no he sabido combinarlo bien, ¿no? Pero yo diría que al final todo lo digital, herramientas hay 20.000, pero la pregunta es el por qué y el para qué la voy a usar, ¿no? Y en mi opinión depende mucho, como bien decía, y estoy muy de acuerdo con Camelia, que quiere el mercado, que quiere tu alumno, que quiere el empleador, ¿no? Y cómo o cuáles herramientas digitales pongo ahí. A veces será un holograma y una clase a través de holograma, seguramente para ciertos cursos de inmersión
o de inducción a una materia podremos hacerlo en el metaverso, y otras cosas a lo mejor tendrán que seguir siendo pues bastante más presenciales, ¿no? El tener esa gradualidad, el tener ese hilado fino y ese perilleo para exactamente con qué herramienta le entramos, a qué mercado y a qué de esto, yo es la respuesta que estoy buscando hace años y todavía no tengo, y vamos desarrollando herramientas, ¿no? Y todas las herramientas las hemos desarrollado en tres patas. Hay un tema que son las herramientas puras, duras, digitales. Hay otras que son técnicas de aprendizaje en función del objetivo de aprendizaje. Y luego un periodo de aprendizaje continuo, que yo creo que es lo más valioso de todo esto, ¿no? En términos de herramientas, de puras herramientas, bueno, en 2019, por razones obvias, y sobre todo en 2020, empezamos con todo el tema y acreditamos a unos 250, 280 profesores en uso de Canvas, en uso de apps que tenemos para comunicación con alumnos, en transformación de experiencia educativa, etcétera, etcétera. En el 2000, pues la herramienta que yo creo que todos tuvimos que caer fue el Zoom, nos agarró un poquito por sorpresa, nos agarró no muy preparados, y a partir de acá empezamos ya a hablar mucho de modelos híbridos. Pero insisto que estos son herramientas, ¿no? Y las herramientas pues hay que usarlas bien, ¿no? Para usarlas bien hemos ido desarrollando con el tiempo este modelo, que es de Eloísa Pérez, que se lo he robado, ya ven que mis presentaciones salen de otros, ¿no? Y es bastante más largo, ¿no? Pero ¿cuál es la técnica de aprendizaje o qué pretendo yo con esta sesión, ¿no? Y en función de esto, ¿qué herramientas me sirven para todo esto? Yo puedo usar un aprendizaje just in time, puedo usar el social media, una gamificación, el storytelling, método del caso, pero cada herramienta sirve para un propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces, si somos capaces de definir para qué sirve este programa a quién va enfocado, cuál es la propuesta de valor, y somos capaces de definir estos atributos y en aquellas líneas decir en qué lado estamos, y ahí lo podemos bajar a las materias, y esta materia para qué sirve y esta materia qué pretende, y con esto encontrar la herramienta que más me va a ayudar a focalizar todo esto. Y esta ha sido mi obsesión, y la verdad que creo que algo hemos avanzado, a decir verdad, pero creo que hay un mundo por explorar todavía muy grande, ¿no? Y aquí he topado muchas veces pues con infinitas resistencias, como se pueden imaginar, y supongo y espero, ¿no?, que le hayan pasado a todos, ¿no? Ahora estamos conversando de usar el metaverso para dar clases, de usar la realidad virtual y la realidad aumentada. Hicimos un experimento hace una semana, pero claro, siento que la herramienta evoluciona o avanza a una velocidad infinitamente superior de la adaptabilidad o del uso que tiene que tener esta herramienta para el propósito que fue diseñada. Son todas muy buenas las herramientas, pero no sé, supongo que a nadie se le ocurre cepillarse los dientes con un martillo. El cepillo de dientes va bien para cepillarse los dientes, el martillo para clavar clavos. Mi obsesión es cuándo, por qué, para qué y cómo ocupamos las herramientas digitales, que hoy en día son, pues no sé cuantísimas, ¿no? Y para mí, pues, el saber encajar lo que busca el alumno con el propósito que tiene GADE, con lo que espera el empleador, y el definir esa propuesta de valor y el bajarlo, para mí que es el gran desafío que en este momento estamos, ¿no? Y para finalizar, yo creo que esto es un aprendizaje continuo totalmente, y creo que estamos en el inicio de un mundo que no sabremos cómo acabará, ¿no? Y este formato o este proceso de cómo diseñamos con los directores de programa, creo que es muy similar a lo que mostraba Camelia, ¿no? Cómo diseñamos ese programa, cómo le ponemos un coach digital, cómo definimos esos programas, cómo lo implementamos y lo ponemos en marcha a través de diferentes estrategias, cómo checamos que así funcionó, y sobre todo cómo desarrollamos a la facultad y qué aprendimos en este programa. Esta es la herramienta que mejor resultado nos ha dado, porque cuando vas por un terreno inexplorado, el crear, el hacer y el ir midiendo qué funcionó y qué no funcionó, yo creo que es la mejor forma. Y yo pienso que creo que se acabará creando un mercado de grandes marcas, muy buenos contenidos y marcas muy potentes, y luego habrá un mercado masificado, es decir, terminaremos siendo, no sé, aquí en México es Palacio de Hierro, ¿no? Y el resto pues será Amazon. Yo creo que vamos a un mercado muy polarizado, y uno tiene, y puede ser
muy buenos mercados ambos, pero uno tiene que elegir en cuál de los dos compite y si tiene los recursos y las capacidades, porque como decía Camelia, los recursos financieros son bastante limitados, ¿no? Entonces, la formación que hemos hecho, resumiendo en EGADE, ha sido intentar, desde la propuesta de valor del programa, bajar a la materia y bajar a lo que pretende esa materia, y eso vincularlo con la herramienta necesaria para ello, y formar en herramientas, formar en metodologías de enseñanza y tener este plan continuo de aprendizaje continuo que nos ha dado información valiosísima, ¿no? Y seguir estando atento a lo que va sucediendo, pero a mí mi miedo, mi pavor es que nos metamos en herramientas o nos metamos en formas de hacer que el mercado te lleva, el mercado te empuja. Y mi pregunta es, y esa es mi propuesta de valor, ese es mi mercado, ahí es donde quiero estar en 5 o 10 años, y yo qué aporto a esta alianza, ¿no? Y esta alianza que me aporta a mí. Y ese es mi temor, ¿no? Yo insisto, esta es mi visión y esto es personal, por lo tanto puede ser totalmente errada, la opinión es una opinión, pero creo que la experimentación permanente y la reflexión permanente del por qué y el para qué, sobre todo en el TEC de Monterrey, donde la adopción de tecnologías va a una velocidad tremenda y a veces siento que le ponemos tecnología a cosas que dices, espérate que no sé para qué sirve esto todavía, ¿no? Espérate que no sé cómo hacerlo. El no caer en estas modas, si es que son modas, o a veces son modas, ¿no? Ese es el pavor que yo tengo, cómo mantenemos ese equilibrio, pero al mismo tiempo vamos avanzando. Es mi gran desafío y, no tengo respuestas concretas, tengo metodologías, cosas que he probado y me han funcionado y es lo que les he intentado compartirles. Eso les quería contar, creo que me sobraron 4 minutos, entonces podremos tomar café antes. Sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente muy interesante tu presentación y aparte muy sincera, ¿no? En el sentido de que realmente hay una cantidad enorme de variables que hay que considerar y también que existe una cuestión de que parece ser una moda, ¿no? Bueno, adoptemos, tenemos que incorporar determinadas cosas que bueno, en un punto uno se cuestiona, bueno, pero nosotros también aprendimos en su momento cuando no existían ninguno de estos recursos y aprendimos bien, ¿verdad? Entonces, digamos que en lo tradicional también hay algo que tenemos que ver y tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos al momento de incorporar la tecnología. Algo que aparte que tanto Camelia como Ricardo han expresado, que la tecnología no es en sí mismo un fin, sino que es el medio para poder mejorar el aprendizaje de los alumnos. El tema también, un tema que es común, que ha estado subyacente en las dos presentaciones, que es interesante, es el tema de la inversión que hay que hacer. Digamos que todas estas nuevas tecnologías y demás es como que abren, es como una caja de Pandora, ¿no? Abren una cantidad de oportunidades, pero al mismo tiempo impone una serie de restricciones. Y ahí está justamente en el tema del desarrollo de las escuelas de negocios. Tomemos el ejemplo concreto en América Latina, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser ese desarrollo? Donde va a haber muchas que van a quedar posiblemente en el medio, ¿no? O sea, porque hay muchas instituciones que son jóvenes, que están en desarrollo, ¿verdad? Y el planteo es, bueno, ¿cómo van a asignar sus recursos para continuar siendo competitivas, ¿no? En un entorno que prácticamente se vuelve o sea, ustedes lo han mencionado también, prácticamente parecería ser como un estudio de Hollywood, ¿no? O sea, digamos, con producciones enormes para hacer cursos y demás, que hay que proveerlos de miles de cosas, de miles de aditivos, y que, bueno, también la pregunta está, ¿hasta qué punto es necesario? ¿No? Es realmente eso vital, pero es lo que pide también el mercado, lo pide, lo considera. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Nuevamente, desde el punto de vista de ustedes, de estar en escuelas que están a la vanguardia en todos estos temas, que están percibiéndolos y ver cómo abordarlos, ¿no? O sea, que desde la perspectiva, nosotros como órgano acreditador, exactamente lo mismo, que estamos en total alineados a lo que ustedes, a lo que ustedes dicen. Resulta vital saber para qué hace falta y para qué se va a usar la tecnología, y no se puede incorporarla así, digamos, espontáneamente sin hacer un análisis de cada una de las situaciones, ¿verdad?
Entonces, el tema también en cuanto a la transversalidad, ¿verdad? O sea, me parece que ha sido muy interesante el hecho de plantear, bueno, mira, la cantidad de tecnología que hay que utilizar y la tecnología va a depender de cada curso. El tema es que, bueno, ¿va a ser necesario? Sí, por supuesto, ¿verdad? Digamos que pienso que así como es muy difícil concebir un curso que sea totalmente online con tecnologías online, también es muy difícil lo opuesto, ¿verdad? O sea, siempre hace falta algún tipo de interacción para llegar a la mejor educación que se pueda conseguir. Entonces, yo lo quisiera preguntar, ¿no? O sea, desde un punto de vista práctico, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ustedes, o sea, luego de la post-pandemia, ¿no? Que pensaron que iba a ser y cuál resultó ser el verdadero desafío? ¿Cuáles son más o menos ustedes ya los han expresado, pero me refiero ya a modo como resumen, me gustaría que si ustedes pudieran considerar, bueno, escuelas que están tal vez considerando el uso más intensivo de tecnología, cuáles son digamos, las advertencias inmediatas que pueden tener y cuáles son las de largo plazo que ustedes dicen, no, esto hay que considerar. A modo resumen, porque pienso que ustedes muy bien los dos lo han expresado ya, ¿no? Pero más o menos, digamos, como para poder redondear antes de pasar a las preguntas del público, que no sé si no tenemos ninguna por el momento. Para la audiencia estamos abiertos ya a las preguntas que quieran hacer a los expositores. No sé si quiere Ricardo. Me parece que tenemos una pregunta de Pedro. No estoy segura, creo que sí. ¿O prefieres, Carlos, que entremos, Ricardo, yo un poco en tu primera consulta y luego pasamos? No, vamos a la pregunta si quieres directamente. Yo no la tengo acá, disculpa. Ya bajo la mano, se cambió de opinión. Pues mira, con el permiso de Ricardo, empiezo con las principales preocupaciones o retos. Me parece que uno es ser prudentes en lo que hacemos, porque como él decía también muy bien, podemos estar tentados por el exceso de información que hay en decir, y tenemos que entrar en el metaverso y tenemos que comprar gafas de inteligencia artificial y cantidad de preguntas y entusiasmos espontáneos que aparecen, o invertir ahora en no sé qué gran instalación. Yo diría que la prudencia es importante porque los mercados no son muy bollantes, hay muchísima incertidumbre de todo tipo. Yo buscaría entradas con salidas fáciles, o sea, los principios que enseñamos en el aula de estrategia, aplicarlos también nosotros para que nos dé muchísima agilidad de cambio. Y esa mentalidad siempre, como dijimos los dos, ¿qué alumno tenemos? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo aprende el alumno? Y ser muy ágiles en adaptarnos. O sea, yo diría que nuestra mentalidad y el principio de prudencia que recomendamos en gobierno corporativo, pues aplicarlo aquí también. Y me encantaría escuchar qué dice Ricardo al respecto también. Pues no nos pusimos de acuerdo con Camelia, pero sí, opino igual. Ahora tenemos una avalancha de tecnologías, pero es una auténtica avalancha, ¿no? Y siento que esto puede ser un péndulo, ¿no? Ahora nos vamos todos al online y vamos todos con gafas de realidad virtual aumentada y vamos al metaverso y dale y dale. Y yo tengo claro, hace unos años, cuando tú dabas una clase y medías lo que aprendían los alumnos, y etcétera, etcétera, tenías claro cuánto aprendían, cuánto no, que salió bien, que salió mal. Ahora mismo estamos poniendo hay tantos ingredientes que yo no sé cómo va a salir esto. Esto es un experimento muy grande que nos va a tomar, yo creo que algunos años, incluso generaciones no sé, pero años seguro a tener dominadas estas herramientas. Yo coincido totalmente con la prudencia y sobre todo con que la tecnología me sea útil a mí, a la institución, al empleador y al alumno. O sea, voy a adoptar aquella tecnología que encaja con lo que quiero hacer. A mí me asusta un poco el tema de las modas y a mí me asusta un poco si los resultados del aprendizaje son los mismos en el online que no en el online. Si el online sirve absolutamente para todo, para ciertas cosas. Ese detalle fino, pues no sé, yo creo que tardaremos, esperemos que AMBA haga muchos estudios sobre estos temas para darnos un poquito de luz, porque estamos experimentando y al final uno experimenta con la vida y el aprendizaje de otros. Se han hecho cosas muy buenas, hay cosas que funcionan estupendamente bien
pero tener toda la película completa, como teníamos de los MBAs tradicionales hace algunos años, esa película y esa foto clara, nítida, de cómo funciona esto, yo siento que no la tenemos. Siento que no la tenemos, por eso lo que dice Camelia coincido mucho, ¿no? Mucha reflexión, mucho entender por qué y para qué, salidas fáciles y elegir esto. Y la otra, y no tengo nada en contra, pero el tema de las plataformas como gran solución que me lo soluciona todo, creo que no. Creo que no son la panacea, no son, digamos, la gran solución a todo. Y a veces uno entiende o piensa que me meto en tal plataforma o tal otra, tiro cursos y ya está. Yo creo que no. Creo que ese camino, o yo por lo menos, no es mi favorito, por ser muy suave. Sí, yo coincido contigo, Ricardo. Nosotros, de hecho, lo trajimos todo a nuestra plataforma de Canvas, pero no nos hemos ido a otras plataformas porque es muy difícil, no tienes ningún control y estás añadiendo complejidad a tus operaciones. Entonces, más bien es estar en eso de nuevo, no irse a casar con una idea que parece la gran solución. Entonces, en eso coincido contigo. Creo que tenemos Sí. que estar atentos. Y lo que dijiste sobre AMBA, también me parece muy importante que tengamos esta comunidad de aprendizaje y de colaboración entre nosotros, porque el conocimiento no nos da ventaja competitiva, más lo compartimos, más aprendemos juntos. Entonces, yo creo que tener conversaciones abiertas entre nosotros en la industria, en la región, nos ayuda mucho para crecer juntos, porque luego cada uno tenemos nuestra particularidad y diferenciación. Pero el aprendizaje compartido me parece algo que podríamos acelerar entre todos. Yo creo que sí, y además coincido que cada uno tiene su particularidad y tiene su forma de hacer y ver, y pienso que a veces estas plataformas aniquilan toda esa diferenciación o ese saber hacer o ese know-how que ha tomado 50, 70, 40 años hacer, y no sé si todo eso pues se distorsiona o se diluye y somos capaces en Amazon de distinguir un Rolex de un Casio, con todo el respeto a ambas marcas, ¿no? Esa es mi duda, ¿no? Y este péndulo que nos vamos todos a las plataformas, no sé, habrá un punto medio, supongo, habrá un punto medio, supongo, espero. Sí, seguramente, seguramente. El tema, ustedes también lo remarcaron recién, ¿no? O sea, la falta de control que puede haber en el caso de las plataformas en la enseñanza online, digamos, que para nosotros lo que se transforma en una pesadilla, ¿no? Desde el organismo de acreditación, ¿verdad? Y es peor todavía cuando se trata de la evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvieron ustedes el tema de la evaluación para sentirse satisfechos? O sea, que ustedes han cumplido con los learning outcomes y con todos los, digamos, con todas las previsiones que ustedes hicieron de lo que tiene que ser el estudiante. ¿Qué resultados les han dado hasta el momento, ¿no? O sea, las modalidades que vienen aplicando. No sé, Ricardo, ¿quieres tú? Sí. Bueno, en la parte, digamos, técnica y de contenidos han sido buenos, bastante buenos o muy buenos. O sea, no ha habido, hemos hecho un buen, digamos, hemos hecho un tema híbrido bastante, con muchos sincrónicos, es decir, no nos hemos ido a un lado, un extremo al otro, ¿no? En lo técnico sí. En la parte de pensamiento abstracto, en la parte de networking, en la parte de aprender de tus compañeros, no sé, cuando uno discute un caso en INCAE o en EGADE, o sobre todo en INCAE, que usan mucho el método del caso, el aprendizaje que obtienes de tus alumnos, de tus compañeros, cuando estás discutiendo el caso, de ver los gestos, etcétera, etcétera, digamos, esa parte más de transformación, no lo tengo claro. Si soy honesto, no tengo claro que se dé esa transformación. Hay experiencias presenciales, como por ejemplo ciertas clases de liderazgo, donde tú tensionas al alumno y armas una tensión en el grupo. Hay cierta experimentación o ciertos temas que en lo online o en lo híbrido cuesta un poquito más la confianza, el sentimiento de cohorte, el relacionarte con otras personas de tu sector, intercambiar cierta información. Yo creo que hay unas ciertas áreas que no tengo claro si salen igual. No lo tengo claro. Sí, es igual de nuestro lado. Hay cierto tipo de competencias que necesitas la interacción de las personas
especialmente aquellas que tienen que ver luego con el componente colaborativo del trabajo de una persona, esta inteligencia colectiva que tienes que crear. Luego hay metodologías que te permiten desarrollar algo de competencias colaborativas en partes online, pero síncronas. Entonces, siempre la combinación de nuevo de asíncrono, síncrono y presencial tiene que venir después, como hemos dicho los dos, de identificar qué quiero con el programa, para qué lo quiero y qué espera el alumno. Entonces, una vez respondes las preguntas fundamentales, luego viene y cómo voy a llegarle a esto, a cumplir este objetivo. Primero la filosofía y luego la pedagogía y luego la tecnología, para poder decirla de alguna forma, ¿no? Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí. Acá tenemos... Sí. Perdón, Carlos. No, 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 por favor, Camelia, tú, por favor. Que teníamos la pregunta de Jorge, Sí. si les parece estaba preguntando sobre el canibalismo, que he tenido muchas preguntas sobre esto. Estoy seguro que Ricardo también a lo largo de los años. Hay un tema muy interesante hoy en día. Cuando miras los algoritmos de búsqueda de las personas sobre formación o cualquier tipo, hay hoy en día una tendencia a mirar primero el formato y luego la oferta. O sea que el canibalismo es muy bajo porque el poder está en el consumidor y nosotros lo sabemos cuando buscamos, sabemos dónde queremos ir, qué queremos ir y luego ya miramos a la institución que nos puede dar lo que queremos. Entonces yo diría que no tengamos miedo a la canibalización, porque si alguien quiere un programa online, va a ir a la institución que se lo da. O sea, no hay tanto amor a una marca para irme a la marca en su instalación solamente porque la quiero tanto. O sea, creo que hoy en día mejor sin miedos, porque los miedos nos paralizan en general el cambio. Esto es un poco el aprendizaje en nuestro colectivo aquí, porque esa pregunta se ha hecho mucho internamente y externamente. Perfecto. Tenemos otra pregunta más también para Camelia y Ricardo. ¿Diseñar e implementar estos cambios lo trabajaron con equipos internos o externos? Las regulaciones en sus países, supongo, tuvieron reformas que permitieron también incorporar estas innovaciones. ¿Me podrían compartir sus experiencias, por favor? Esto es, no sé exactamente, no está el nombre de la persona, pero es de SPOL de Ecuador. Jorge. Sí, yo regresando un poquito a la del canibalismo, yo creo que no puede haberlo, en teoría, porque si tú tienes programas online, híbridos o presenciales, la propuesta de valor ha de ser tan diferente que el alumno buscará una cosa u otra. Por eso creo que lo online y lo híbrido para conocimiento técnico es muy fácil de aplicar y ahí ojalá haya canibalismo porque nos permitirá llegar a más público. Y hay otros programas que el canibalismo o lo online no se puede presencial. En el tema de que yo elijo mi propuesta de valor y para qué sirve este programa, veo las metodologías y elijo la herramienta. Entonces, no debería de haber, ¿no? Y en la siguiente, si quieren que siga, nosotros lo hicimos muy internamente, primero la definición del plan estratégico, de qué queríamos, en qué programas estar, etcétera, etcétera. Y sí, el TEC tiene muchísimos recursos en aspectos tecnológicos, en la parte de herramientas, tecnología, metodologías de aprendizaje, sí, ahí nos apoyamos con mucha gente, pero siempre partiendo de decir, mira, nosotros queremos hacer esto. ¿Cómo se puede hacer? No al revés, no que te llegaran con la última herramienta y ahora tú corre detrás de la herramienta. Es decir, sí, nosotros nos apoyamos al menos no sé si es externo o no, yo imagino que no, es interno, por supuesto, porque es el TEC, pero sí echamos mano de expertos en metodologías de enseñanza y expertos en tecnología que nos ayudaron muchísimo. Sí, lo mismo en nuestro caso, el plan estratégico, el plan académico totalmente interno, con un grupo de profesores, directores académicos, presentado primero al consejo, aprobado, y luego con los partners en aquellas partes donde o no teníamos competencias o le eran complementarias o queríamos o necesitamos un aprendizaje acelerado. Pero a la medida que se hizo esto, se desarrollaron las capacidades también internamente. Entonces tenemos diseñadores instruccionales, personas que saben hacer los vídeos, personas que saben moderar sesiones online, el entrenamiento de los tutores, para mantener el sello. Creo que ahí está la diferencia, que la experiencia de tu escuela
se siga viendo, y esto se hace manteniendo la filosofía, manteniendo pues todos estos conceptos internalizados. Se internaliza donde no hay ventaja competitiva. Lo que hay ventaja competitiva se mantiene dentro. Perfecto. O sea, básicamente ustedes están, o sea, imaginan el futuro con un equipo, realmente. O sea, que los profesores van a tener un equipo de apoyo justamente para el manejo de todas estas tecnologías, ¿verdad? O sea, porque realmente ahí sí, digamos, pueden tener un excelente profesor que es muy buen investigador y que también puede ser un muy buen docente, pero no necesariamente hábil en el uso de todos estos recursos. Y a su vez también estos equipos pueden ser la forma de poner la impronta de sus marcas, ¿verdad? O sea, digamos, de por qué es el TEC, de por qué es INCAE, ¿verdad? O sea, no, es bastante interesante desde esa perspectiva como elemento adicional de diferenciación, ¿verdad? O sea, de asegurar la diferenciación frente a una competencia que cada vez es más diversa, ¿no? Y que parece que satura todo y que es, digamos, que es bastante más difícil de copiar también dentro de lo que sería un análisis estratégico tradicional, ¿no? O sea... Nosotros ahora contamos con un equipo de innovación educativa. Hay 5 o 6 personas que para todo lo que es cómo diseño una experiencia online, cómo diseño un tema de realidad aumentada, cómo hago esto, lo que hacen es sentarse con el profesor y discutir el por qué quieres usar esto, no otra cosa, es decir, acompañarlo a diseñar la materia y a diseñar los contenidos, y hacen todo este acompañamiento. Puntualmente subcontratamos cosas que no son estratégicas ni son parte de tu core, no sé, grabar un vídeo con muy buena calidad, bueno, lo contratas fuera, lo grabas y ya está, pero no te aporta mayor valor. Pero a mí me preocupa mucho que en cierto momento creo que perdimos las riendas de nuestras escuelas. Yo anteriormente estaba en Adolfo Ibáñez, en Chile, anteriormente estuve en Estados Unidos y en España, y cada vez que venía una revolución tecnológica, un cambio tecnológico, todos corríamos detrás del cambio. Y tú dices, pero el que sé de enseñanza y el que sé de lo que quiero hacer soy yo. No perdamos eso. Si tú eres Emeritus o tú eres cualquier edX o cualquier plataforma, me alegro mucho por ti, felicidades, enhorabuena, pero mira, yo quiero hacer esto y quiero ser esto en la vida, ¿no? No sé si al mercado hay que darle lo que quiere o lo que necesita. Y ahí hay una línea que no siempre la tengo clara. Es que el mercado quiere bueno, yo quería ser Brad Pitt y acabé como decano académico, ¿me entiendes? O sea, al final las cosas son como son, tampoco nos engañemos. Entonces, yo creo que también hay una parte de educar al mercado y decirle que todo flexibilidad y todo online y todo desde tu casa en pijama, tirado en el sofá, sorry, esto no es Netflix, esto es una escuela de negocios. Entonces, aquí hay una parte que tiene que ser de otra forma, y ahí yo creo que hemos pecado de no educar a un candidato que, como todo el mundo, cada vez nos apoyamos más en apps y nos apoyamos más en cosas para tener inmediatez y para tener, pero yo creo que la educación no es tan inmediata. Yo creo que la educación es como el gimnasio, ¿no? Requiere un esfuerzo, requiere ir periódicamente, requiere, y ahí es muy tentador meterte en todo lo online porque son mercados descomunales, son mercados enormes, llegas a es muy tentador, pero te estás yendo al mercado donde no quisieras estar en 3-5 años. ¿Esto dónde te lleva? Y ese es ese equilibrio que creo que hay que conversar mucho con profesores, con directores de programa, con el consejo y con toda la gente, sí. Sí, así es. A mí me gusta mucho la filosofía que tuvo Steve Jobs en Apple cuando hizo tantas disrupciones, ¿no? Si hubiese dado lo que el mercado hubiese esperado, hubiésemos tenido unos PCs un poco más bonitos. Nunca hubiésemos tenido todas las cosas tan extraordinarias que no sabíamos que existía o que necesitábamos, ¿no? Entonces, quizás un poco aquí, como dice Ricardo, estudiar más bien el futuro del trabajo, dónde vamos a poder tener empleos de calidad bien pagados para esa clase media que necesitamos en América Latina, formar e informar por qué ese tipo de formación les va a ayudar. Y de nuevo, luego viene el formato. El cómo lo vamos a dar es la última respuesta. La primera es que necesita América Latina para moverse a ser un continente un poco más competitivo, en donde innovemos, en donde exportemos también las innovaciones, que no nos basemos solo en los maravillosos recursos naturales que tenemos, pero que al final no son una fuente de ventaja competitiva.
Así que creo que de nuevo hay que volver a la esencia. ¿Qué necesitamos como escuelas de negocios dar a esos profesionales para ser competitivos? Y no solo en nuestra región, sino internacionalmente, en otras regiones. Y ahí las respuestas surgirán si hacemos las preguntas en ese orden. Sí, Sí, creo que Rubén preguntaba el tema del volumen, masificación versus nicho. Depende del programa, creo yo. Yo creo que hay programas que, no sé, un curso de finanzas para no financieros puede ser muy masificable para muchas personas y muy útil, pero un programa de alineamiento estratégico del Consejo de Administración es un programa para un mercado muy reducido. Yo creo que la propia temática y el propio objetivo del programa te lleva. Y luego también creo que, en el caso, creo que Rubén habla de Centrum de Católica Perú, al final también tu escuela tiene una misión, tiene una visión y tiene una estrategia y tiene un rol que cumplir ante sus alumnos, ante empleadores y ante la sociedad. En función de ese rol, pues irás hacia un lado o irás hacia otro. Si me preguntas a mí me gustaría en EGADE quedarme más en el nicho que en la masificación, porque invertimos muchísimos recursos, pero muchísimos en investigación. Creo que tenemos muy buenos profesores que buscamos a nivel mundial y eso es un mercado que va a un público muy concreto, no es para todo el mundo. Es decir, al final tú fabricas autos chinos o fabricas Ferraris. Es una elección, ambos pueden ser muy buenos y ninguno tiene por qué ser malo, pero es una decisión estratégica que luego te va a modificar qué perfil de profesor contratas, cuáles van a ser tus procesos, cómo vas a invertir en tecnología. De esa decisión para atrás hay un mundo. Lo que creo que no podemos estar es en los dos, porque tú mismo matas tu marca. Sí, coincido contigo, Ricardo. La misión te marca el camino y si tienes el faculty que tenemos nosotros con doctorados investigando con ese valor añadido, la masificación no es el modelo con el que puedes ir. Incluso nosotros somos mucho más boutique que ustedes mismos, que tienen un tamaño mucho más grande. Entonces, la masificación no está de por sí en la definición de la escuela. Ahora que hay programas más grandes, que el ejemplo está perfecto de finanzas para no financistas, sí, ahí puedes llegar a tener más personas, porque además lo necesitan más personas, pero en otros no. Y ahí es el estrés entre el consejo de dirección, que siempre te pregunta por la sostenibilidad financiera, y cómo mantenemos la calidad académica y lo que nos gusta tener los académicos en el aula para llegar bien y transformar estos alumnos. Y tendremos que tener todas nuestras capacidades diplomáticas de convencimiento para llegar a que ellos estén contentos y nosotros también. Este es uno de los trabajos que más tenemos que desarrollar, ¿no? Así es un equilibrio delicado, sí, son conversas un poco contrapuestas, pero al final yo creo que es la propia lógica, ¿no? Al final tú tienes y vas al mercado que vas, que tiene el tamaño que tiene y tienes la cuota que tiene. Y eso es lo que hay, o sea. Y luego también un tema que creo que no ha salido mucho y que a lo mejor tampoco le hemos prestado mucha atención, es todo lo que nos ayuda a la digitalización y lo online, a la reducción de costos, a la productividad. Hemos estado, creo, hablando mucho de a la hora de vender y entregar nuestros programas, que es una pata fundamental de la ecuación, pero hay otra pata fundamental de la ecuación que es cómo me ayuda a la productividad, cómo me ayuda a poder, la misma clase en vídeos o en ejercicios, poder combinarla troceada en diferentes aspectos. Ahí hay un área, yo creo, en la operación de oportunidad muy grande que no siempre miramos. Uno siempre suele mirar hacia adelante, ¿no? Vender, 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 que está muy bien, pero a veces también vale la pena parar un ratito y mirar para atrás en la operación y decir, ¡buah! Esto lo estoy haciendo como en los años 80, ¿cómo podría meterle un poquito de tecnología para cambiar este tema, ¿no? Ahí hay un aspecto que creo que podemos también incorporar y creo que no siempre está presente. Perfecto. Creo que no tenemos más preguntas, ¿verdad? O sea, por el momento estaría todo respondido.
Ya por ir redondeando un poco la reunión, ¿no? O sea, me parece, o sea, lo que viene muy naturalmente, digamos, de lo que ustedes han dicho es la necesidad de una racionalidad, ¿no? De ser racionales en el uso de estas tecnologías. Ustedes, aparte, los veo muy prudentes también en el uso, ¿verdad? Es en la combinación y demás, es decir, bueno, no es cuestión de adoptar cualquier cosa, sino que es cuestión de analizarlo y bueno, digamos, ver lo que mejor se adapta a las necesidades de los estudiantes y a los que son nuestros objetivos. Que es totalmente lógico porque aparte se aplica en todos los órdenes, ¿no? O sea, no es únicamente por esta cuestión de lo que puede ser una moda de la tecnología, sino que es un principio general, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la gestión. Eh, Queda evidentemente abierto, ¿no? O sea, nadie tiene la respuesta, ustedes mismos lo han dicho, no hay una respuesta, esto es algo que está en permanente evolución, está en permanente cambio, y bueno, es cuestión de irlo viendo, de irlo supervisando, y no queda ninguna otra solución, no hay respuestas mágicas, sino que es cuestión de irlo procesando, analizando, adoptando cuando corresponda, y adaptándose, ¿no? O sea, que es lo lógico. Así que bueno, si no hay más preguntas, entonces yo diría que ya cerremos la sesión y no las hay, y entonces es agradecerles enormemente el conocimiento, la amplitud, ¿verdad? Con que realmente ha sido un placer tenerlos, Camila y Ricardo, en este encuentro, realmente por las distintas dimensiones que han abordado, los distintos enfoques que han tenido, la amplitud. Realmente me parece que que funciona muy bien una sesión así como disparadora, ¿no? O sea, no digamos que quien tal vez venía a buscar una solución, una receta, no se la ha encontrado, ¿no? Tal vez alguno se va a quedar con más preguntas que con respuestas, pero realmente ha sido realmente muy interesante de algo que es como que estamos muchas veces subidos a la idea, bueno, hay que adaptarlo, hay que hacerlo sin pensarlo, ¿no? Y esto es un poco como un refresco, un aire fresco que viene a decir, no, cuidado, esto analicémoslo, veámoslo y avancemos. Así que nuevamente, muchísimas gracias por estos aportes de enorme calidad que han hecho. Y a la audiencia, bueno, los esperamos en nuestros próximos seminarios que normalmente tienen lugar en aproximadamente 3 o 4 meses, cada 3 o 4 meses. Sí, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por tenerlos. Un placer Un enorme. gusto, gracias. Gracias, encantado. Gracias. Hasta Chao, luego. que estén bien.